jóvenes, poder volver a encontrarnos y poder llegar, ¿no? Al final, el tan ansiado certificado llega para ustedes y bueno, nosotros nos quedamos contentos de saber que han podido sumar una nueva experiencia curricular a sus vidas, ¿no? A sus vidas laborales, corporativas, eh, de proyectos personales, de emprendimiento y tantas cosas más que se puede dar, ¿no? Pero también nos quedamos tristes porque siempre, como siempre digo a mis estudiantes, con todos los que me encuentran, ¿no? Siempre, siempre sumar un nuevo contacto en nuestras vidas realza nuestra capacidad, ¿no? Y esto, ¿por qué lo digo? Porque también se vincula mucho con el tema de logística, ¿no? En general, porque un contacto no sabes en qué momento te pueda usar, perdón, no lo vayas a utilizar o te pueda servir para algo. Entonces, nunca, por favor, cometamos el error de despreciar un contacto, una persona, por más pequeño el cargo, por más pequeña la posición, siempre miremos a todos por igual y con la misma intención de poder mejorar juntos, ¿no? Tener una opción, creo que siempre es una ventana. Así que nada, nos ponemos en contexto ya para poder iniciar y a la vez finalizar nuestro tema del día de hoy. El día de hoy vamos a ver básicamente indicadores de gestión logística, en el cual tiene que ver con un tema que ustedes y mi persona conocemos. Así que por ese aspecto no se preocupen. A ver, un segundo, por favor. No logro ver. Perfecto. Muy bien. Confírmeme, por favor, si llegan a ver las diapositivas. Por favor, me confirman. Gemma, por favor, ¿me puedes ayudar? Perfecto. Sí, sí, magíster. Muy bien. Entonces, comencemos. Muchos de nosotros seguro a lo largo de nuestra formación hemos escuchado el concepto de indicadores. Y básicamente cuando hablamos de indicadores nos lleva a dos temas puntuales. O algunas personas me pueden decir, profesor, la verdad, como indicadores no he escuchado. Y si les digo la palabra KPI o KPIs, tampoco, por lo menos, se podrán aproximar en cuanto a ese detalle que les doy, porque básicamente es un concepto moderno. Sin embargo, ustedes se han podido escuchar seguimiento, control, verificación y unos aspectos más que básicamente se relacionan con el control. Entonces, cuando nosotros primero que todo hablamos de logística, hablamos de supply chain, hablamos de indicadores, definitivamente nos lleva a una sección muy bonita, que tiene que ver básicamente con indicadores de gestión. Soy Ken Verona y básicamente empezamos de esta manera. ¿Por qué básicamente tiene que ver con control? Porque es un aspecto fundamental de toda organización que tenga que tener los estándares adecuados, los criterios adecuados para que pueda hacer una evaluación que por lo menos garantice el adecuado funcionamiento de la organización. ¿Está proyectando, jóvenes? No, magíster. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces les decía que pueda garantizar básicamente las actividades de una organización, pero sobre todo, fíjense lo interesante, porque sin control posiblemente sí va a haber resultados, pero ¿qué resultados vamos a poder encontrar, ¿no? Entonces, esto es algo que incluso nos lleva a pensar
nos lleva a pensar que esto es lo que hacemos diariamente, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Tratando de llevar el control sobre algunas cosas que creemos que nos pertenecen. Fíjense, esto nos pasa en la vida de pareja, cuando buscamos controlar a la otra persona, cuando buscamos controlar una actividad dentro de nuestra organización, cuando buscamos controlar una, una charla en común, o sea, en todo momento se da, no es que solamente se lleve dentro de estos parámetros, pero fíjense, donde se usa mayor cabalidad es en el entorno logístico. Y básicamente, ¿por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de control, hablamos inmediatamente de buscar la competitividad de nuestra organización. ¿Qué tan competentes podemos ser? Ustedes podrán decir, no, yo soy muy bueno, no, mi trabajo es muy bueno, la organización donde yo laboro es muy buena, tenemos los estándares muy altos de ventas, ¿sí? Correcto, interesante su respuesta. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Será cierto? ¿Cómo puedes, en este caso, validar lo que tú dices? ¿Habrá una forma de validar? Sí, ¿cuál es? A través de los indicadores, pues, de los famosos KPI. Ya sabes, entonces, el primer criterio que nosotros tenemos que tener es que indicador es igual a KPI, es igual a control, es igual básicamente a seguimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos ayuda a esto? Básicamente a buscar la competitividad en nuestra organización, que nos garantice básicamente obtener resultados adecuados. Pero, ¿qué pasa si no logramos conseguir resultados adecuados? Entonces, ¿para qué servirían los KPI o los indicadores? Fácil, simple. Para poder tener llamémoslos, una radiografía actual de la situación de nuestra organización. Solo allí podremos tomar decisiones, pues. Solo allí podremos tomar decisiones que nos ayuden o a mejorar o simplemente a caer en debacle. Esto es lo primero que deseo que tengan en cuenta, por favor. Asimismo, también tengamos en cuenta o tendríamos en cuenta un proceso fundamental que hemos hablado en estas 5 sesiones anteriores a esta, de que forma parte dentro del proceso administrativo, fíjense, y yo hago un paréntesis acá porque yo deseo comentarles, yo a mis estudiantes de administración, de economía, les digo siempre lo siguiente: no existe proceso administrativo, no existe ni existirá gestión alguna si es que no existe diagnóstico de saque, de forma inmediata. No podemos hablar básicamente de esto, porque el diagnóstico es la puerta que te va a llevar al conocimiento. Y sin conocimiento no somos nada. No se ama, no podemos amar algo que no conocemos, algo que no podemos visualizar. Y ustedes podrán, no, pero hoy en día la globalización, sí, la globalización te permite encontrar básicamente información de todo tipo, información a nivel global, totalizada, pero la información que te puede arrojar un indicador básicamente va a partir del diagnóstico que tú puedas hacer de tu organización. Entonces, ahora, partiendo de esto, recién vamos a poder determinar qué cosa, los signos vitales, pues. Es como lo que te decía, fíjate, algo interesante. Cuando llega un paciente básicamente a emergencia, lo primero que hace es ser recepcionado por, en este caso, por un área de tamizaje, donde básicamente pueden medir su pulso, su peso, su talla, su edad, y de acuerdo a eso, ellos pueden determinar si es que es una emergencia, una urgencia, una atención básicamente que va a ser algo inmediato. Entonces, o sea, de allí, por ejemplo, salen los primeros indicadores, lo que permite pensar que si se quiere una información adicional, necesito hacer un diagnóstico un poquito más exhaustivo, porque quizás aparentemente se ve bien, pero uno de sus signos vitales, como por ejemplo el ritmo cardíaco, es demasiado acelerado. Entonces, algo está pasando.
¿Qué hago? Inmediatamente pido hacer otro tipo de exámenes, como exámenes de sangre, radiografías, una ecografía, dependiendo la situación. ¿Y qué te permite, pues, esto? Por lo menos aproximarte a la condición física que un paciente pueda presentar. De la misma forma, una organización a través de estos indicadores te va a ayudar en este caso a conocer los signos vitales de la organización. Es una organización que está con un débil signo vital, es decir, está pasando cuellos de botella muy álgidos que está poniendo en riesgo la continuidad de esta organización, o es una organización básicamente que de acuerdo a sus indicadores te está demostrando que es una organización que por lo menos tiene un proceso de sostenibilidad por unos 3 años. Entonces por lo menos sabemos que es una organización que está bien encaminada. Pero tampoco eso implica que estén 100%. No hay ninguna organización que esté al 100% en óptimas condiciones. Eso sí, téngalo por seguro. No hay ninguno. Siempre hay algo que mejorar. Siempre hay un área básicamente que te va a estar marcando, te va a estar marcando o tiñendo el indicador de color rojo. Y es una alerta. Es una alerta. Entonces, necesitamos en este caso conocer los signos vitales para recién poder determinar qué podemos hacer. Ahora viene esto que es fundamental, tener el plan corporativo, o sea, tenemos los indicadores, no nacen de la noche a la mañana, no se dan por un simple concepto de que quiero medir, quiero controlar, quiero hacer un seguimiento, sino que viene en base a un plan corporativo que ha sido estructurada por el nivel estratégico, que básicamente gerencia, pues. Entonces, señores, nosotros deseamos hacer un seguimiento y teniendo en cuenta esto, el plan corporativo, vamos a poder determinar cuáles van a ser nuestros indicadores de gestión logística o también nuestros KPIs. Asimismo, ¿esto qué permite? Ustedes dirán, sí, pero ¿con qué frecuencia voy a medir? ¿Es una vez por año? Los indicadores puede ser, puede tener un intervalo de tiempo, pero dependiendo básicamente la actividad que se realiza, el área en donde se realiza, para poder determinar el requerimiento que tiene que ser. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ser un continuo monitoreo de los diferentes procesos que se quiere conocer. Eso es fundamental. Ahora, para ello también es importante de saque, primero, conocer cuál es el proceso que la organización lleva. No cometan, por favor, el error. Claro que el diagnóstico te va a indicar, pero necesitas saber cuáles son los procesos de entrada, de desarrollo y de salida, o también llamado inicio, intermedio y final. O sea, cuáles son las actividades que se realizan básicamente. Entonces, tengamos en cuenta. Que el monitoreo o el seguimiento o el control, como ustedes quieran llamarlo, tiene que ser permanente, consecutivo. Y sí, pues una vez llegado al proceso final, se vuelve en este caso un feedback. Entonces se vuelve a retroalimentar, se vuelve a iniciar. Entonces, por ello. Finalmente, ¿qué permite los indicadores? Clarísimo. Conocer los síntomas que se presentan, pues, ¿no? Haciendo un paralelo desde el punto de vista clínico, médico, o sea, vamos a detectar inmediatamente cuáles son los síntomas y por ende vamos a poder determinar también qué procedimientos se va a dar, ¿no? Y fíjate algo, yo tengo a mi hermana que es médico, ¿no? Y siempre cuando va a tomar una decisión me dice, a mí me gusta consultar contigo porque tú no eres médico, pero por lo menos me haces entrar en razón que la coordinación es un tema muy importante. Sí, ya conozco los síntomas, pero necesito siempre coordinar, hermano, me dice con mis compañeros, porque si no, o sea,
Hay puntos de vista tan buenos que a veces hace que tú no te des cuenta de algo y ellos sí lo tienen. Entonces, necesitamos dentro de esta sintomatología que puede presentar nuestra organización, poder coordinarlo, poder consensuarlo, porque de acuerdo a ello también se va a activar nuestros parámetros de acción. Muy bien. Hasta ahí me gustaría hacer una pregunta, por favor. Me encantaría. ¿Qué les parece? ¿Algo hasta allí fuera de lo común? ¿Qué dicen ustedes? Me gustaría escuchar. Uy, qué alegría, encuentro a una ex compañera de trabajo, Karen Pamela Silva, si no me equivoco, de Palmas del Chanusi. Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Magister, Verona, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, también ex trabajadora de Palmas de Chanuse. ¡Uy, qué alegría! ¡Qué El gusto es mío. alegría! Mira, qué Ser parte bueno. de los estudiantes que en esta vez están aprendiendo de tu amplia experiencia en cuanto a temas de inventario. Si bien es cierto, hemos trabajado de pronto en áreas distintas, pero conozco de tu excelente trabajo y pues nada, por ello es que me animé a ser parte del equipo. Ay, no, gracias, bienvenido. Disculpen antes, Gracias. jóvenes, este paréntesis, pero tengo que mencionarlo básicamente porque siempre es grato encontrarse con una compañera, ¿no? Karen estaba en el área de administración y no es porque esté acá, también ha desempeñado un cargo muy importante con mucha responsabilidad y me alegra que esté acá porque no quiero que ustedes piensen que uno les habla en base a la teoría, sino que uno les hable en base a la experiencia, ¿no? Y Karen me va a validar esto porque voy a decir lo siguiente. Este tema de indicadores se llevan a nivel de toda la organización. Yo me atrevo a decir, Karen, tú también llevabas indicadores dentro de tu proceso de gestión, ¿o estoy equivocado? Así es, Magister. También, en realidad era es algo fundamental porque si bien es cierto, los indicadores te van a permitir tener el panorama claro, ¿no? De todo el proceso de actividades, sean administrativos, de pronto sean en el área de campo, por así decirlo, van a ser fundamentales. Entonces, una vez más, yo recalco, sí, el amplio trabajo y pues, la experiencia tuya que de verdad nos ha enseñado muchos al área administrativa y la de que yo era parte y a las demás áreas, pues, ¿no? Hemos oído y esto siempre de equipos y eso no está en discusión. Por ello, como te digo nuevamente, felicidades nuevamente por los logros que he visto en tus redes sociales que estás obteniendo y pues por esta iniciativa de brindar el conocimiento de tu amplia carrera pues a todos los que nosotros de pronto de una u otra forma recién estamos inmersos en este tema de inventario, sea por algún emprendimiento, o sea de pronto porque en el trabajo en el que estamos nos lo requiera, ¿no? Entonces, felicidades nuevamente Kenny. No, gracias, gracias, gracias. Antes, muy, muy contento, ¿no? De poder encontrarme contigo y más que todo, gracias también a ITED que me ha abierto las puertas, ¿no? Me siento muy complacido. Pero bueno, vamos a continuar. Cerramos este paréntesis y acaba de llegar una compañera que me está pidiendo, profesor, por favor, un pequeño resumen. Entré tarde a la sala. Tranquila, no te preocupes. Esta es la primera diapositiva en la que estamos. Así que pierde cuidado en ese aspecto. Fíjate, hablábamos básicamente que cuando hablamos de indicadores, hablábamos básicamente de palabritas como controlar, seguimiento, gestión, son palabras claves básicamente que nos llevan a ello. Y una palabra que hoy en estas fechas de modernidad simplemente lo obvian y prefieren llamar KPI. ¿Y qué son los KPI? Básicamente es una denominación en inglés que viene a ser lo mismo, que son indicadores de gestión logística, nada más. Entonces, pierdan cuidado. Hablábamos, María, si más no recuerdo, de que los indicadores nos ayudan en todo momento a llevar un seguimiento de los procesos que podemos seguir dentro de la organización. Entonces, por lo tanto, nos va a permitir
lograr posiblemente la competitividad. ¿Y por qué digo posiblemente? Porque básicamente, de acuerdo a las acciones que vamos a implementar, determinará ello, ¿no? Entonces, básicamente estamos en ello, mi querida María, no te preocupes. Bueno, asimismo, podemos decir que, ¿qué nos permite contar con los indicadores? Básicamente, la información constante. Los indicadores básicamente parten de la información que podamos tener. Recuerden, diagnóstico, pues. Lo primero, lo principal, en todo momento, en cada aspecto, incluso de nuestras vidas, necesitamos diagnosticar. ¿Y qué viene a ser el diagnosticar? Conocimiento. En este caso, se puede tomar conocimiento de qué? De la efectividad del proceso que estamos llevando, del área que estamos llevando, de la empresa sí que estamos llevando. Se mide también la eficiencia. Podemos medir la eficacia, qué tan contundente está siendo, están dándose los procesos que estamos poniendo en favor básicamente de las actividades de la organización. Por ende, vamos a saber qué tan productivos estamos siendo. Entonces, siempre los indicadores nos acompañan. Medimos también la calidad, la ejecución presupuestal, que es fundamental. Y más aún cuando hablamos en administración financiera, nos conlleva a esto hacer un seguimiento de las inversiones que estamos haciendo. ¿Qué tan provechosas están siendo estas actividades que llevamos a cabo, ¿no? Y cuando hablamos de temas económicos, inmediatamente vendría a ser un tema con un valor agregado especial, ¿no? Porque hablamos de dinero y básicamente cuando hablamos de dinero, todo el mundo, todo el mundo en el sector empresarial tiende un poco a ponerse nervioso, ¿no? Porque una mala inversión, una mala decisión, una mala toma de decisión puede hacer cambiar el rumbo de una organización. Así de simple, de la noche incluso, bueno, no sé si decir de la noche a la mañana, pero el resultado sí puede ser de la noche a la mañana. Sin embargo, detrás de ello hay todo un accionar, un proceso que se ha ido obviando, el cual vendría a ser el resultado que se da hoy, pues, ¿no? Finalmente, así también nos permite evaluar las incidencias que podemos encontrar, ¿no? Dentro de nuestra organización. Yo recuerdo mucho la primera vez que ingresé a Palmas del Chanuzi y me llevaron a hacer la inducción, pude encontrar, me llevaron a fábrica, ¿no? Una fábrica enorme con un ruido súper estruendoso, con mis EPPs, todo, ¿no? Y cuando llegué, me encontré con un tablero enorme, monitoreado básicamente por dos personas, el cual tenía imagínense, una serie de tableros puestos a disposición de una sola persona, que medía la temperatura, que medía la velocidad de esto, que medía la densidad, que medía el volumen de la materia, o sea, todos ellos indicadores, todos ellos midiendo algo, todos ellos monitoreando el funcionamiento adecuado. Me decía, por ejemplo, yo tengo que estar al tanto de todo. Y yo le decía, pero la presión debe ser lo más importante, ¿no? O sea, el medir la presión, en este caso de los bidones, de los cuerpos que se tenía básicamente en fábrica, y me decía, no. Y yo le decía, entonces, ¿cuál es lo más importante? Y me decía, pues, me decía el responsable, ¿no? Puesto todos son importantes, porque hablar de la temperatura implica de una posible explosión, de una posible fuga, la densidad, el volumen de la materia que se tiene, porque si ponemos demasiado, no se va a aprovechar al máximo básicamente el producto, ¿no? El fruto de la palma y así sucesivamente. O sea, sí se puede evidenciar incidencias. Pero ahora, quiero que lleven ustedes en cuenta, las incidencias, ¿para qué son hechas? ¿Simplemente para anotarlas o para darle solución? ¿Qué dicen ustedes? ¿Para qué están hechas las incidencias? ¿Quién se anima? Estoy por...
¿Quién se Para anima? mejorar el proceso en este caso, pues, ¿no? Porque si bien es cierto, nos van a ayudar a mejorar, a perfeccionar más que todo. Perfecto, ya, pero eso vendría a ser como el resultado. Pero antes de llegar al resultado, ¿qué se hace cuando encontramos una incidencia? Se da la oportuna solución, porque si bien es cierto, sea cual sea el proceso en el que de pronto haya esto, una falla, una incidencia, va a perjudicar. Entonces, debemos tener un as bajo la manga, por así decirlo, o en todo caso, ser oportunos en dar una solución. Ujú, perfecto, Karen. Un compañero llamado Jesús también responde en el grupo de chat, dice, corregimos durante este proceso. Fíjate, bueno, van por allí, pero básicamente cuando se registra una incidencia, inmediatamente, bueno, ya les dije, lo principal es registrar y poner en conocimiento a las áreas que se vinculan, en este caso, el ejemplo que les ponía, con las áreas que se vinculan con el área de fábrica. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque tienen que venir responsables a evidenciar la incidencia, pero a darle la solución. Y en este proceso de darle solución es encontrar el motivo de la incidencia. O sea, no es que ya doy la solución ahorita, o sea, pero ¿por qué se registró? ¿Cuál ha sido el indicador inicial que nos ha estado alertando con anterioridad y nosotros no, no hemos preveído? O sea, siempre detrás de una incidencia hay unos sucesos pasados que han ido notificando, pero simplemente se obviaron. No, no pasa nada, no, es un sonido normal, déjalo ahí, tranquilo. Eso, a eso voy. O por ejemplo, no, generalmente es porque la máquina es un poquito antigüita y normal. No, o sea, todo tiene un porqué. Yo te estoy dando referencia en este caso a una planta que tiene como actividad principal la producción, la extracción, fíjate. Sin embargo, puedo poner muchos ejemplos de acuerdo a la organización o a la actividad que se ponga. Entonces, llevemos esto en claro. Una incidencia no solamente es para percatarnos, sino también, no se olviden esto, sino para registrarla y para ponerla básicamente en evidencia, poder socializar con las áreas inmediatas que se asocian al proceso. ¿Ya? Entonces, pero estaban por ahí, están bien, ¿ah? Me alegra eso. Ahora, ¿qué se debe dar para nosotros poder básicamente desarrollar o poner en marcha la gestión de indicadores? Primero que todo, necesitamos clarificar. Clarificar. ¿Y qué básicamente nos conlleva clarificar? Es tener en claro las actividades y las funciones que se van a realizar. Precisar básicamente cada acción que posiblemente se pueda dar. ¿Para qué? Para que podamos, en este caso, brindar condiciones necesarias del desarrollo, para que el desarrollo básicamente del indicador se desarrolle con normalidad, pueda mostrarse con normalidad. No es que alguien te va a estar siguiendo continuamente. Fíjense, les pongo un ejemplo claro. En Palma del Chanusi, generalmente, esto siempre le cuento a mis estudiantes. En Palma del Chanusi o en el Grupo Romero, tú no tienes una persona que te esté siguiendo detrás a ver qué cosa haces, a ver qué estarás en tu puesto de trabajo, no estás en tu puesto de trabajo. Ahora miren, estamos hablando ya desde el aspecto de recursos humanos. O sea, no hay nadie que te esté siguiendo. O sea, imagínate un campamento en producción de más de 6,000 hectáreas de palma aceitera. O sea, si yo deseaba, podía coger y encima que teníamos una movilidad a disposición, un carro, una moto, ¿no? Yo recuerdo que tenía una moto, era un Meteor en mi moto, entonces fácil, podría por ahí irme a descansar o debajo de una palma poder reposar, podría ser cualquier cosa. Pero entonces yo les pregunto a ustedes,
¿cómo podían básicamente darse cuenta si yo estaba trabajando o no? ¿Cómo? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Vamos, quiero que se imaginen ustedes. Siempre les hablo en este aspecto a mis estudiantes, digo, seamos locos en positivo, imaginémonos, creemos en nuestra mente un posible escenario. Imagínate un proyecto, un proyecto así grande, enorme, y tú básicamente tienes la opción de ir a trabajar o no ir a trabajar. Puedes irte, dar tu escapadita o ir a tu oficina a trabajar. Pero ¿cómo creen ustedes que sabían que estabas en tu puesto de trabajo? ¿Cómo sabían que estabas trabajando? ¿Cómo sabían si eras productivo o no? ¿Qué dicen ustedes? Lo veo a Tony por allí. ¿Qué dicen? ¿Alguna opinión? No importa. Si nos equivocamos, no importa. Por eso estoy acá yo, para poder dar claridad a sus dudas. ¿Qué dicen? ¿Alguna opción? Fácil, pues, jóvenes, facilísimo, a través de los indicadores. En este caso, yo era el responsable de gestionar las compras. Entonces, yo recuerdo que habían básicamente indicadores rojo, amarillo y verde. Los rojos eran las órdenes, las solicitudes de pedido que teníamos por atender, Pasado básicamente al cuarto día, o sea, teníamos 3 días para atender la solicitud de pedido. Al cuarto día, si nosotros no atendíamos, no empezábamos a hacer la gestión de compra, que era inmediatamente nos reportaban. Cuando salían, diariamente mandábamos un reporte a nuestras jefaturas con indicadores en el cual nos decía, por ejemplo, tengo 180 órdenes, solicitudes de pedido sin atender, en el cual si sale rojo significa que no han sido atendidas y que ya pasaron. Sale rojo +4, rojo +5, rojo +7. Imagínate, si ya obviamente llegaba a ese extremo, ya estaba simplemente invitado a retirarme de Palmas del Chanuzi. Entonces, ¿cuál era lo ideal? Básicamente, a medida que iba ingresando la orden de compra, estaba en el día 1, día 2, era verde, color verde. Es decir, que todavía estaban hábiles, tenía el tiempo para poder atenderlas. Al día 3 se convertía en ámbar. Significaba que estaba próxima a vencer y, por lo tanto, se volvía rojo pasado el tercer día y ya empezaba a notificarte con números 1, 2, 3 y sucesivamente así. Por lo tanto, podían darse cuenta que sí estábamos en el trabajo, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? O sea, hoy en día ya no hay la necesidad de estar detrás de un trabajador. A ver, Luchito, estás ahí, ¿no? Estás trabajando. Ah, ya, no pensé, parecía que no te había visto. Basta que saquen un reporte, en este caso de tus actividades, y ya estás. Ya pueden saber incluso en qué momento, cuál fue la última actividad que hiciste. Todo te arroja el sistema. En este caso hacíamos uso del SAP con cuenta, con clave, con fórmulas, todo ingresábamos. Así de interesante es este mundo, así de novedoso, ¿no? También, entonces, vamos a ir aterrizando básicamente la idea de lo que es un indicador y básicamente qué mide, ¿no? Lo primero que todo, cuando nosotros entonces hablemos de un indicador, hablamos de la magnitud que se expresa el comportamiento, el desempeño de un proceso. O sea, cómo viene dándose, cómo se viene realizando una actividad o un proceso específico. De la mejor manera, bueno, regular, malo, claro, pero en este caso, como te pongo el ejemplo, rojo, verde, amarillo, tienen una denominación. Por lo tanto, sí se puede en este caso ver, medir, y si puedes ver, mides. Y si mides, puedes en este caso calificar, puedes determinar acciones preventivas, correctivas. Entonces, fíjense, un indicador así de simple, ¿qué viene a hacer? Básicamente, te permite medir la magnitud que expresa el comportamiento de una actividad
a un proceso. Así de simple. Mientras, ¿qué mide? ¿Qué mide básicamente? Las desviaciones. Profesor, ¿cómo así desviaciones? Si estás hablando de indicadores, profesor, no estás hablando de vehículos, de aviones. No, no, no. El término desviación te dice, ¿no? Que también, si tú hablaras básicamente de un camino, las desviaciones vienen a ser los despistes, ¿no? O sea, ¿están existiendo básicamente desviaciones dentro de los procesos o se está dando con normalidad? ¿Se está dando el conducto normal? Allí es donde básicamente van a salir tus indicadores, pues, de forma inmediata. Bien, entonces, ¿se va entendiendo, jóvenes, cómo vamos hasta allí? ¿Bien? Muy bien. Continuamos. Muy bien. ¿Hasta allí tenemos alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que alguien desea hacer? Muy bien. Imagino que está bien, se entiende. Lo digo por su silencio. Bien, ahora, si tuviéramos que graficar básicamente los indicadores de gestión logística, ¿cómo lo mediríamos? Fíjate, te presento este cuadro, así, pequeñito, sin ir muy lejos. Sin ir muy lejos y sin hacerlo muy complicado. Fíjate, ¿qué quiere decir? Ya te expliqué, básicamente. Los indicadores parten básicamente de la recolección de la información que se puede dar. Entonces, ustedes me pueden decir, profesor, entonces, del seguimiento que estamos haciendo, correcto. El seguimiento te garantiza básicamente la toma o la lectura de los datos que te arroja obviamente una actividad que lo registras, que lo puedes visualizar y registrar a través de un sistema operativo, como por ejemplo te he dicho, el SAP. Ahora, ¿qué permite esto? Obviamente, teniendo esto te permite tener un plan de acción. Te permite tener un plan de acción que de forma inmediata estas actividades se van a volver retroalimentarse. O sea, todos los procesos se vuelven continuos y se vuelve una espiral. ¿Entienden? Entonces, voy nuevamente al ejemplo. En Palmas del Chanucí iniciábamos básicamente con la necesidad del área usuaria y finalmente terminaba, ¿dónde? En la entrega del producto, hablando básicamente de la gestión de compras, porque quiero que tengan en claro esto, ¿eh? O sea, cuando hablamos de indicador, hablamos de todo tipo de procesos, de todo tipo de actividad. Fíjate lo interesante, yo te puedo hablar de indicadores, básicamente, de inventarios, te puedo hablar de indicadores de producción, de mercadería recibidas, de compras, de pedidos, de proveedores, o sea, de una serie de actividades que se realizan. Hasta incluso puedo hablarte de las entregas, si fue a tiempo, a destiempo, ¿no? O sea, absolutamente los indicadores te pueden medir todo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Mira lo complicado que es mejorar los procesos. ¿Y cómo mejorar los procesos? Con el famoso TD, toma de decisiones. Se acabó. Así de simple, se acabó el tema. Entonces, creo que se está entendiendo, ¿verdad, jóvenes? Me preocupa su silencio. Ah, Jesús ha escrito, fíjense. En las fechas que llegas y lo puntual que eres, incluso cómo las personas te ven en el trabajo. Sí, bueno, Jesús, la segunda parte donde pones incluso cómo las personas te ven en el trabajo. Bueno, sí, pero básicamente, fíjate, el indicador no mide actitudes. El indicador mide lo que tú dices, por ejemplo, tu puntualidad, correcto. Correcto, porque básicamente en un trabajo hoy en día marcas con tu huella y automáticamente les llega un reporte. Entonces, ya ni siquiera necesito verte, Jesús. ¿Para qué? Para saber si estás acá o no. Yo puedo estar desde mi casa incluso. Simplemente entro a mi sistema, desde mi laptop, inmediatamente reporte de asistencia el día de hoy. Ya sé que Jesús el día de hoy llegó tarde, por ejemplo. O nuestra compañera María llegó tarde. El indicador ya me registró. Un ejemplo actual.
Ustedes han podido ver incluso el día de hoy del Google Form, que básicamente son los formularios. ¿Qué pasa con estos formularios? Tú entras a una reunión, te mandan el link y tú inmediatamente registras. O sea, ¿y qué te arroja en este caso como evidencia? La hora que ingresaste. O sea, si yo quiero hacer un seguimiento total, pueden encontrar la hora que ingresaste, la hora que saliste, cuántas veces te desconectaste. ¿Se paga un adicional? Sí, pero puedes obtener todo esto. Así estamos de cerca de la información. O sea, hoy en día, todo lo que, como decía un jefe que tenía, ¿no? Mi gran amigo, mi gran amigo José Mercado, decía, Jim, hoy en día tú no puedes hacer algo sin que nadie te evidencie. O sea, hoy en día estamos en un mundo tan conectado a la tecnología, tan conectados a la tecnología básicamente que uno no pasa desapercibido en ningún lugar. Así de simple. Hoy en día hasta hablando en términos policiales, nada pasa desapercibido, porque incluso el seguimiento a una cámara de forma continua y de forma masiva, de acuerdo a distancias, te puede arrojar. Y eso me decía un amigo, por ejemplo, que trabaja, que es perito de criminalística, ¿no? Me decía, hoy en día ya todo se registra. O sea, es imposible de que pueda tu presencia pasar desapercibida, o sea, todo, ¿no? Entonces, es así. Claro, claro, Mariano, el indicador muestra los tiempos de proceso, todo, pues. Los indicadores básicamente te arroja absolutamente todo. ¿Está bien? Entonces, vamos hasta allí. Hasta allí, ¿tenemos alguna pregunta, jóvenes? ¿O continúo? Continúo, ¿no? Muy bien, vamos. Fíjate entonces, ¿cuáles son los niveles de referencia teniendo ya en claro cuál vendría a ser el diagrama que nosotros utilizamos? ¿Cuáles serían los niveles de referencia? Fíjate. Entonces, ¿qué es esto básicamente? Es el acto de medir en base a la comparación. ¿Y por qué? ¿Por qué se compara? Porque, por ejemplo, puedo yo darme cuenta cuál es el nivel de satisfacción laboral de un trabajador. ¿En base a qué? Puedo tomar, llamémoslo así, ¿no? Todo el mes de agosto en referencia a Pedrito. Quiero saber cómo Pedro ha venido, qué tan satisfechos. Yo puedo medirlo incluso por el indicador de asistencia. O sea, cuántas en agosto, quiero saber cuántas veces dejó de asistir al trabajo. ¿Con qué frecuencia faltó? ¿Con qué frecuencia llegó tarde? ¿Cuáles fueron los intervalos de asistencia? Entonces, ¿qué voy a medir básicamente? El comportamiento o el nivel de satisfacción de él de un mes con otro. O sea, compara el mes de agosto con el mes de julio. Entonces, la comparación básicamente te ayuda a aproximarte, a hacer comparativos o hacer un seguimiento teniendo en cuenta básicamente información pasada versus la información actual. Lo que les decía con el ejemplo de tener toda una serie de equipos que te están arrojando indicadores. O sea, ahorita pasa una incidencia. Yo no me atrevería a decir que esto es del momento. O sea, algo tuvo que ir sucediendo con anterioridad. ¿Esto qué ha permitido básicamente? O sea, de tener un histórico, pues, en base a ello. O sea, de eso se trata. La comparación viene básicamente porque uno tiene información de actividades pasadas que se dieron. Entonces, en base a ello, ya podemos determinar, hacer un comparativo. Por lo tanto, podemos aproximarnos a una serie de hechos que estén haciendo, que en este caso, que Pedro esté llegando tarde, o simplemente que no se sienta motivado o satisfecho en el trabajo. Lo llamaré, Pedro, por favor, aproxímese a mi oficina. Llega Pedro. A ver, Pedro,
quiero hablar contigo. Mira, tengo tu reporte de asistencia laboral de los meses de agosto y de julio. Y estoy viendo que hay básicamente incidencias continuas en este mes de tu llegada, de llegadas pasada la hora. ¿A qué se debe, Pedro? ¿Qué está sucediendo? Me dirá, ¿no? De seguro me dirá, no, estoy pasando un problema, estoy preocupado, tengo algo, no me gusta el jefe, estoy desmotivado porque la normativa que ha puesto el nuevo jefe no me gusta, no concuerdo con él, y me dirá una serie de hechos que yo no lo conocía, pero el indicador me estaba registrando. ¿Y cuál es el indicador? Plin, 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 algo está sucediendo, algo está sucediendo, así de simple. Entonces, ¿cuáles son los niveles? Son los históricos, los estándar que permite conocer, pues, medir básicamente, los requerimientos de los usuarios, la frecuencia de los requerimientos, las características básicamente de los requerimientos que se dan. Se puede medir incluso la competencia, ¿no? Se puede, claro que sí se puede medir. Las políticas, el consenso, ¿no? El consenso. Y finalmente lo planificado, ¿no? Lo planificado. ¿Y en base a qué se planifica? A información, pues. A la información que podemos tener, básicamente, para que diagnosticamos, ¿no? Que nos ha permitido diagnosticar. Diagnosticar, vuelvo a repetir, y disculpen, les puede sonar incluso hasta trillado, fastidioso que les diga, pero para mí es lo principal. Yo no me muevo a ningún lugar, yo no hago ninguna actividad si no hago un previo diagnóstico. No me permito desconocer algo. Por el contrario, busco conocer. Sin esto no hay referencia. Por eso es niveles de referencia. Entonces, los niveles de referencia se dan en base a información, a hechos históricos que te va a permitir tomar decisiones, tomar medidas correctivas. A ver. Perfecto. Vamos a hablar ahora de un poco de las características. ¿Qué características podemos encontrar de los indicadores, básicamente? ¿No? ¿Por qué te explico esto? Porque al final vamos a ver, básicamente, una herramienta que te permite medir. Es decir, que hoy en día muchas de las organizaciones, me atrevería a decir más del 80%, usan. Entonces, para poder llegar ahí, necesito explicarte acá. Entonces, una de las características es que puede medir el cambio a través del tiempo. Claro, porque haces comparativos, pues, a través de tus históricos. Eso ya lo sabes, ¿no? Ya lo conoces. Entonces, sí, pues voy a medir el cambio, voy a ver por qué tanto ha existido la variación de una actividad con la misma actividad, pero en diferentes momentos, en diferentes tiempos. En este caso, diferentes meses, el ejemplo que te puso. Permite también mirar el resultado de las acciones. O sea, no es que el indicador te arrojó, tú decidiste tomar una decisión y quedó allí. No, o sea, necesitas medir sobre lo que mediste y sobre la acción que tomaste en base a ello. Así de simple. Vuelvo a repetir, o sea, no es que quede, o sea, tuviste una incidencia, el indicador es negativo, tomaste decisiones al frente de ello, ¿correcto? Tomaste acciones y quedó allí, no. Vuelves a medir, vuelves a controlar el impacto que tuvo esas acciones. ¿Mejoró? No mejoró. El caso de este joven que te hablé, básicamente, de Jorgito, que llegaba tarde. Entonces, después de las acciones correctivas que tomé, o la conversación que tuve, o las facilidades que le di, vuelvo a evaluar. Y tomo, por supuesto, tomo julio, agosto, y ya no será solamente agosto, sino septiembre, para saber si fue válido la información o las facilidades o las acciones que yo tomé con Pedrito. Tomó en cuenta lo que le dije,
ayudó a mejorar o simplemente no le importó y decidió simplemente continuar en esto. Entonces yo puedo incluso sobre ello tomar acciones correctivas, ¿no? En este caso, sancionarlo, ponerle su segundo, su tercer memo para despedirlo, no sé, dependiendo a ello. Así también, otras de las características que son instrumentos de evaluación de procesos. Eso ya lo conoces. Todo proceso se puede seguir, todo proceso se puede medir, todo proceso se puede controlar. Entonces, ni dudarlo ahí, es un instrumento básicamente. Finalmente, que determinan qué? Determinan cuáles van a ser las acciones para alcanzar los mejores resultados. ¿Y cómo se va a medir esto? Finalmente, con la sostenibilidad de tu organización, pues. ¿Qué tan sostenible? Y recuerden el término sostenible. Recuerden, por favor, sostenible significa que qué tanto ha trascendido en el tiempo. O sea, ¿se mantiene o no se mantiene en el tiempo? Básicamente hay un indicador, de las MIPES en el Perú, que dice, ¿no? Que es escalofriante, ¿no? Que más del 50% de las MIPES quiebran antes del año. Fíjense. Entonces, ¿qué está sucediendo allí? Falta de capacitación, falta de financiamiento. ¿Qué sucede? O básicamente es un tema de convicción, porque una cosa es, por ejemplo, tener un negocio pequeño donde el movimiento básicamente de mercadería está tanto de entradas como de salidas es rápido, es pequeño. Y otra cosa es aventurarse a algo más grande, con personal y cosas así, ¿no? Entonces, esto era solamente un paréntesis para demostrarte básicamente la importancia de ello, ¿no? Pregunta Nilder, tengo una pregunta. Buenas noches, una consulta. ¿Cuáles serían algunos de los ejemplos de los indicadores en el seguimiento de los materiales dentro de un almacén muy aparte del sistema SAP? Ya, Nilder, ya vamos a llegar allí. Tengo unos ejemplos básicamente que te voy a dar al final. Quiero avanzar con esto para después poder darte la respuesta, ¿sí? Muy bien. Asimismo, vamos a hablar básicamente de un mapa de factores que son claves para poder determinar básicamente el éxito de la gestión. Lo primero es que la intención de todo esto es poder medir la efectividad de la organización. La efectividad se va a medir en cuanto a la eficacia, que te va a conllevar también la eficacia a medirlos en estándares de calidad, de satisfacción al cliente, de resultados. Pero también hablamos de efectividad en cuanto a la productividad. Si hablamos de una empresa, por ejemplo, que se dedica a la producción, vamos a hablar en cuanto a la productividad. Y la productividad se va a desprender de tal forma que midamos, aparte de la calidad de la satisfacción del cliente y del resultado, podamos también medir las actividades y los cumplimientos, ¿no? Los cumplimientos de las metas progresivas, ¿no? Entonces, básicamente esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención de todo esto? Nuevamente, mejorar los procesos. Mejorar los procesos. ¿Ya? Ahora, como te decía, medir es lo mismo que control. ¿Sí? ¿También se puede decir seguimiento? Por supuesto que sí. Y esto se tiene que ver básicamente porque mides en base a la información. Por lo tanto, lo que mides puedes controlar. Si no se pudiera medir, no vas a poder controlar, porque básicamente en base a qué vas a controlar. Y ya, pues, y ahí viene, ¿no? En base a hechos históricos o información histórica que podamos tener, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las principales funciones de los indicadores de gestión logístico? Entre ellos tenemos, primero que todo, facilitar.
una de las funciones primordiales, o bueno, los fines primordiales, por decirlo así, ¿no? Viene a ser facilitar la toma de decisiones. Necesitamos tomar decisiones, entonces necesitamos tener básicamente los indicadores a la mano para poder hacer uso de ellos, pues, ¿no? Así también te va a permitir controlar, ¿no? La evolución en el tiempo. ¿Qué tanto ha evolucionado el desempeño o la mejora de un área determinada, de un proceso determinado? Entonces, todo ello se puede medir, ¿no? Entonces, también tenemos el racionalizar el uso de la información, pero también la información que nos pueda brindar el indicador nos va a permitir también racionalizar propiamente los procesos, pues. Incluso me atrevo a decir, nos va a permitir racionalizar los recursos, tanto económico como humano. Así de simple. Porque incluso si yo detecto mi indicador es que no me estoy dando abasto, por ejemplo, en cuanto a la producción, entonces el indicador me va a arrojar que no estoy llegando al resultado, por lo tanto, tengo que contratar más personal. Y así puede ser a la inversa, ¿no? Entonces, esto. También sirve como adopción de normas, por supuesto. El ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de Jorgito, ¿no? Que les mencionaba. Entonces, en base a sus históricos de llegada, contemplando los meses, yo puedo tomar una serie de normas, ¿no? En favor de la organización, y en este caso, con la intención de mejorar el rendimiento de Jorge, ¿no? También sirve para planificar, por supuesto que sí. O sea, porque si hablamos básicamente de proceso administrativo, hablamos que primero es el diagnóstico, después viene la planificación, claro. Teniendo la información, se va a poder planificar, pero necesitamos tener los intervalos básicamente de los indicadores para poder planificar. Y obviamente, desde que se da la planificación, voy a empezar básicamente a medir, a controlar, a hacer un seguimiento, para que finalmente exista o se den los planes remunerativos, ¿no? ¿Por qué? Básicamente, porque dependiendo a los indicadores que me arroje, puedo hacer una mejora, ¿no? O un plan de incentivos en favor del personal. Por lo tanto, si hablamos de recursos humanos, por ejemplo, me va a permitir generar una participación activa en la gestión. Esto hacen empresas como, por ejemplo, Ranza, tuve la oportunidad de capacitar y me decían ellos que a raíz de los indicadores habían políticas de mejora de las condiciones laborales para los trabajadores. Por lo tanto, era una invitación, era una puerta abierta para que el personal se incentive o se motive a participar. A mayor participación o lo que llamemos proactividad, básicamente era mayor participación en este caso dentro de las actividades de la organización, por lo tanto, había mejoras remunerativas, pues, ¿no? Entonces, ello. Hasta ahí, jóvenes, en cuanto a lo que estamos hablando, o sea, a ver, Jesús pregunta, o sea, primero es el diagnóstico en temas prácticos, ¿verdad? Ya luego la planeación. Estimado Jesús, bueno, te preguntaría, me encantaría saber si has estado en el proceso de esta capacitación, básicamente, porque fíjate, en los primeros encuentros que tuvimos, en las primeras reuniones que tuvimos, fíjate, hablábamos del proceso administrativo, fíjate, hablábamos de esto y ¿qué hablábamos básicamente? Que si tú encuentras la definición, buscas ahorita en internet, vas a encontrar como la administración, como el conjunto de procesos que se dan para planificar, organizar, dirigir y controlar. Pero hoy en día, ¿qué te dice Peter Drucker, que es el padre de la administración moderna? ¿Qué te dice? Peter Drucker te dice que necesitamos conocer. Hoy es
hoy en día estamos en la era del conocimiento, por lo tanto, no puedes planificar, no puedes organizar, no puedes dirigir y finalmente no puedes controlar algo que no se conoce. Entonces, en base a ello es lo que te digo. Y por supuesto, hay un libro que le recomiendo por favor leer, Harvard Business Review, exactamente la sección liderazgo. ¿Qué te habla esto? Esto hace un pie crítico del proceso administrativo en el entorno empresarial. Y te dice así, ¿no? Te dice así tal cual. Cuando nosotros planificamos, ¿qué tanto nos habremos informado que te garantice que la planificación que hiciste va a salir tal cual planificaste? ¿Nunca falla tu planificación? Y la respuesta es no. No siempre sale como uno desea. A veces cuando uno planifica no salen las cosas como desea. Cuando tú organizas algo, ¿salen las actividades tal cual organizaste? La respuesta es no, no siempre. Entonces, ¿por qué decimos que básicamente que la administración y los procesos administrativos es exacto? No puede ser exacto. Se va a llevar con mayor exactitud siempre y cuando tengamos la información. Y esta información que te dice Harvard, lo dice entonces, lo dice exactamente Harvard, pero también lo dice Drucker, que existe un nuevo concepto de plan del proceso administrativo, que lo primero, a todo nivel, en tu vida privada, familiar, laboral, social, necesitas planificar. Perdón, necesitas diagnosticar, necesitas conocer para que después de esto puedas planificar. Un ejemplo claro, cuando quieres viajar, ¿qué es lo primero que haces? Indagas, ¿no? ¿Cuáles son los hoteles? ¿Qué lugares vas a conocer? ¿Cuántos días va a ser? ¿Quién va a ser tu guía? Averiguas quién es exactamente tu guía, qué lugares, si hace frío, si hace demasiado frío, demasiado calor, si te da soroche, o sea, buscas todo esto y a la vez vas planificando. Ah, entonces si hace demasiado frío, voy a llevar ropa de invierno, voy a llevar ropa que me pueda abrigar, ¿no? Entonces, o sea, después de ello organizas, perfecto, señor, separas en este caso tu viaje, tu vuelo, las habitaciones, ¿no? El lugar donde vas a comer, empiezas a organizar, voy a llevar 1,000 soles para esto, 2,000 para el otro, para recuerdos, o sea, empiezas a organizar. Empiezas a dirigir, básicamente, generas básicamente las actividades, ¿no? Para que finalmente controles. Al final de todo esto llegas a controlar, pues, ¿cuánto gasté? ¿Lo que planifiqué exactamente se dio? ¿Me alcanzaron los 3,000 soles que llevé? ¿Por qué? ¿Gasté más de lo que esperaba o gasté menos de lo que esperaba? Y empieza. Fíjate, y hasta allí se puede meter los indicadores. Se puede insertar dentro de todo ello. Entonces, sí, Jesús, es válido. Marino dice también nuevos negocios de Harvard, por supuesto que sí, así es. Bien, hasta allí, ¿alguna otra pregunta, por favor, que podamos tener en base a estos temas? ¿Habrá alguna pregunta, algo que les parece, para poder, aclarar, reforzar? ¿Ninguno? Muy bien. Continuamos. Segundo, por favor. Muy bien. Muy bien. Continuamos. Bien, hasta aquí hemos llegado al final de las diapositivas y ahora vamos a hablar de un tema. Pero antes, por favor, te voy a proyectar un video para tener un pequeño alcance de lo que buscamos. ¿Me cuentan, por favor, si se ve? ¿Se está viendo allí? ¿Se llega a escuchar, Sí, jóvenes? sí, sí, lo escuchan. ¿Se Sí, se lo escucha? escucha. Sí. Perfecto, muy bien.
Bien. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el video? Hola, profe, ¿qué tal? No, no se está visualizando el video. No se No visualizó. se vi- no, Sí, ya ningún terminó video. ya. El video ya terminó, sino que No, estaba... no se ha podido visualizar, disculpe. Es que no Magister, salió, no se no programó. apareció. No apareció el video. No se escuchó. Ah, ¿no se vio el video? No, solo está No, profesor, presentando no. el PDF No, no. de gracias. Ay, perdón. A ver. Ahí estoy dejando de presentar. A ver. Mm. Allí, ¿están viendo? Es un video de Sam. ¿Se escucha allí? Ahí sí, ahí sí. A ver, vamos entonces. Ahora sí. Volumen, profesor. No tiene volumen. ¿No se escucha? No, no se escucha. Ay, Tiene que dejar su micrófono abierto, creo. pero está Magister, encendido bien. tiene que presentar solo la pestaña, nada más. Cuando presenta toda la pantalla no se escucha el audio. La pestaña, entonces. Ajá, la pestaña y él le hace clic en el link de YouTube. Allí. A ver, ¿me comentan? Ahora sí. Ahora sí, profesor. Ya. Así me están Ahora sí. diciendo, ahora sí, y después nada. A ver, vamos. Las consideraciones que tiene que tener la organización son fundamentalmente la agilidad y la rapidez a la hora de conseguir esos KPIs. La información nos tendrá que venir siempre proporcionada desde la perspectiva de los sistemas de información, bien desde el propio ERP de la compañía, en los casos de aprovisionamiento o evaluación de proveedores, o bien desde el sistema de gestión del almacén, el DSGA, que nos dará información sobre todos los aspectos relacionados con el transporte, relacionados con el almacén o relacionados con los procesos de manipulación. Lo que tiene que pensar siempre la compañía es que los datos tienen que estar puestos en el sistema. En el caso que necesitemos recoger información de manera manual para gestionar esos KPIs, lo que estaremos será generando retrasos en el cálculo del KPI, con lo cual no podemos tomar medidas rápidas. Y la evolución constante de las variables de la cadena logística nos hace que, como nos retrasemos 5 o 10 días en la generación del KPI, al final las decisiones que vamos a tomar nunca van a ser correctas. Bien, ahora sí. Bien, entonces, habiendo terminado esto, a ver, ahora quiero... ¿Se puede ver allí? ¿Logran visualizar? Ya acabo esto. Bien. Quería, Nilder nos había hecho una pregunta, ¿no? Una pregunta es el compañero que comentó sobre si hay otro indicador, o sea, indicador logístico. A ver, su compañero Nilser, si no me equivoco, preguntaba básicamente si había básicamente RPs diferentes al SAP. Por supuesto que sí. Ahora, tu compañero Jesús te hace otra contrapregunta. Dice, comentó sobre si hay otro indicador aparte del SAP. El SAP no es un indicador, mi estimado amigo Jesús. El SAP básicamente es un sistema que consolida la información en diferentes áreas, ¿no? Entonces, en mi experiencia, generalmente he trabajado con el SAP de forma mayoritaria, ¿no? En Bacus, Palmas del Chanusi, y después de
ellos en otro tipo de actividades, pero siempre hay en este caso, bueno, siempre me ha tocado trabajar con el SAP, salvo que de allí ya puede variar básicamente el tipo de ERP que utilices, ¿no? Pero quiero comentarte algo. Existe básicamente una herramienta que te permite hoy en día trabajar en cuanto a los indicadores. Esto es básicamente el famoso SMART. ¿Y qué es básicamente el SMART? El SMART básicamente es una herramienta, pues. Es una herramienta que te permite trabajar de acuerdo a los objetivos con los que tú has definido tu organización desarrollarlos, ¿no? En ese sentido, forman parte de un modelo para definir qué básicamente, definir objetivos que te lleven a alcanzar una meta profesional, ¿no? O personal, por supuesto que sí. ¿Y cuál es básicamente por qué SMART? Porque viene básicamente, se dice que los objetivos tienen que ser específicos, deben ser medibles, deben alcanzar, ser realistas y finalmente deben tener un tiempo determinado para poder evaluar, pues, ¿no? Entonces, hoy en día, la mayoría de empresas, de medianas a grandes, lo utilizan básicamente como una herramienta totalizada y continua que te permite, en este caso, llevar a cabo, ¿no? Otros también lo tienen como una metodología, o sea, de un método para medir básicamente los logros alcanzados. Y cuando hablamos básicamente, por ejemplo, de específico, viene a ser el primer paso que se debe establecer las metas concretas. Concretas, no deben ser generales, ¿no? En el cual debe ser específico, ya que así será más fácil de conseguir. Tenemos como ejemplo, un ejemplo que te puedo dar, por ejemplo, es aumentar las ventas de la línea, voy a decir, de licuadoras, de la marca Oster. Quiero aumentar las ventas en un 20%. ¿Con qué tiempo? En este caso, hasta el 30 de octubre del 2021. ¿No? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Que es un objetivo básicamente específico, no es general. Te dice, ¿no? Que necesito básicamente, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es aumentar básicamente las ventas, ¿no? Ahora, ¿por qué se dice que es medible? Medible básicamente porque se pueda medir, que te permita medir los objetivos a corto o quizás a largo plazo, ¿no? De una forma objetiva, en el cual puedas cuantificarlo, puedas poner una numeración, ¿no? Un objetivo numérico que te pueda, en este caso, aproximar, y lo ideal es que llegues al objetivo para que lo puedas hacer medir, ¿no? Para que puedas medirlo. En este caso, se toma en cuenta cuántos, cómo sabré cuándo se haya cumplido, ¿no? El objetivo. Ahora, un ejemplo sería, voy a poner como ejemplo, siguiendo el tema de las licuadoras, ¿no? En este caso, te dije que quiero aumentar las ventas de la licuadora marca Oster en un 20%. Fíjate, ¿es medible? Sí, porque estoy diciendo el 20% de las ventas. Entonces, sí es medible, sí puedo medir, porque estoy diciendo necesito o quiero aumentar las ventas en un 20%. Por eso es medible. Asimismo, ¿por qué se dice que es alcanzable? ¿No? Porque no pueden ser metas efímeras o ilusorias, ¿no? Básicamente, es importante a la hora de plantear los objetivos que estos sean realistas y que se puedan alcanzar. Para ello, ¿es necesario qué cosa? Es necesario, de acuerdo al análisis o al diagnóstico que pueda realizar, básicamente el hecho y lograrlo en base a lo que la empresa está buscando en este momento, para poder saber si el objetivo es posible o no.
¿Cuál sería el ejemplo? Allí, en este caso, si quiero aumentar, voy a poner otro ejemplo, quiero aumentar las visitas del sitio web de la empresa de 5,000 a 10,000 visitantes, básicamente, ¿no? En una campaña publicitaria de Navidad. Entonces, es alcanzable, ¿no? Ahora que si le pongo que quiero alcanzar las personas que lleguen a ver ese video de 5,000 a 4 millones, bueno, si es que cuento por lo menos con un estudio de mercado que me va a garantizar esa población, posiblemente, ¿no? Pero y si no es así, entonces es poco probable que llegue a alcanzarlo, ¿no? Ahora viene en cuanto a lo realista, como te decía, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque necesitamos que sea una meta relevante, que tiene que estar en línea con los objetivos generales del negocio, ¿no? Que puedan generar un efecto significativo. Si no, de nada estaría. Ahora, ¿por qué? Porque que el significado del por qué nos ayuda a darnos en cuenta básicamente si se trata de un objetivo importante o no. ¿No? Entonces, un ejemplo, a ver, se me ocurre decirte que el aumentar la fuerza de ventas, ¿no? De 5 a 10 personas antes del 30 de octubre. O sea, ¿qué estoy diciendo básicamente? Por ejemplo, esto lo hacen en campañas navideñas. Necesito aumentar mi fuerza de ventas porque va a ser una campaña fuerte. Entonces, de 5 personas a 10 personas. Pero en este caso, me pongo una fecha límite hasta el 30 de octubre posiblemente. En este caso, o lo voy a tener, si hablamos propiamente de Navidad, lo voy a tener hasta el 31 de diciembre. Ah, entonces sí, pues, ¿no? Entonces es relevante o es realista estos objetivos. Y finalmente que tiene que tener un tiempo, ¿no? En este caso me puedo poner un intervalo cambiando el ejemplo, pero con la misma temática. Quiero aumentar mi fuerza de ventas de 5 a 10 personas, pero teniendo en cuenta un intervalo de tiempo de 6 meses. De 6 meses. Voy a tener esto, ¿no? Para saber cuál ha sido el real impacto de esto, ¿no? Entonces, estos son los indicadores basados a la metodología o a la herramienta SMART. Te va a permitir básicamente alcanzar los objetivos, ¿no? Es una de las intenciones, básicamente. Bueno, chicos, buenos jóvenes, si no hay mayor detalle, mayor preguntas o mayores preguntas, encantado en todo caso de poder haber desarrollado la última sesión, pues, ¿no? Gracias por haber participado, gracias por las preguntas, gracias por las intervenciones. Había unas señoritas, unas señoras, no sé, que estaban participando y nos contaban durante las sesiones sus experiencias reales y actuales de los procesos que vienen llevando en sus emprendimientos, ¿no? Había una señorita que hablaba básicamente de su experiencia logística a través de su empresa de ferretera, ¿no? Entonces, ha ayudado básicamente esto. Nilder, está levantando la mano. Dígame, Nilder. Una consulta, Sí. una consulta digamos, usted, digamos, póngase en el caso que son un coordinador de almacén. Correcto. En su proyectado de gastos generales, ¿qué tanto porcentaje le daría a su ya establecido, digamos, proyectado de gastos, en este caso? Ya. Bueno, ¿qué porcentaje le podría dar a las actividades que voy a realizar? Ajá, más, digamos, más. Ojalá, digamos, proyecta a darle digamos, 5,000, digamos. En el caso supuesto, pues, ¿no? Ujú. Ya, si eso se derivase, ¿qué tanto porcentaje más derivaría? Esa era mi pregunta. Ah, ya, por ejemplo, si yo ahorita a inicios de año he estipulado que voy a tener una serie de actividades que me garantiza que voy a gastar o me he proyectado en gastar 5,000 soles. Sin embargo, en el camino
considero que debería aumentar. Eso es tu pregunta, básicamente, ¿cuánto consideraría aumentar? Ajá, correcto. Bueno, yo te cuento algo, Nilder. Yo, si fuera por mí, y de acuerdo a las actividades que tengo, yo le aumentaría hasta en un 20%. ¿Por qué te respondo esto? Porque generalmente toda organización, digámosla, regular, o mejor dicho, mediana o grande, te va a pedir un nivel de planificación casi exacto, mi apreciado Nilder. Entonces, depende a la política que la organización te haya establecido. Toda organización debería tener sus políticas y de acuerdo a ello yo voy a poder desarrollar. ¿Por qué te digo esto? Cuando tuve la oportunidad de trabajar en el sector educación, nos exigían nuestro plan operativo, nuestras actividades que vamos a hacer durante el año. De acuerdo a ello, tenía que haber estipulado y haber monitoreado de forma muy precisa y minuciosa mis actividades. ¿Por qué? Porque después de ello ya no había un posible incremento. O sea, las políticas decían, organícese bien y vea bien las actividades con las que va usted a realizar durante el año, porque después no va a haber forma. No podemos dar. Ahora, que si usted saca de otra actividad que iba a realizar a esa actividad, ya depende de usted, pero más no vamos a dar, porque nosotros nos regimos en base a un presupuesto que tenemos. Ahora, en otra de las organizaciones donde pude trabajar, me daban la opción, decía, que se pueden dar básicamente actividades no planificadas, pero que se relacionen y esté orientadas básicamente a los objetivos de la organización. Para mí puede ser importante, por ejemplo, capacitar a personal nuevo que me solicitó mi gerencia por un incremento de almacén, de la construcción de nuevos almacenes, por la llegada de nuevos productos, no sé. Entonces, llegó nuevo personal. Entonces, yo pido básicamente hasta el 20% que lo que me pide. Y me he podido dar cuenta, he podido demostrarme a mí mismo que el 20% era el adecuado, ¿no? Porque es básicamente un porcentaje interesante y que se aproxima básicamente a la realidad, no de la organización, porque si es una gran organización, una empresa grande, básicamente te va a poder dar lo que tú quieras. Sin embargo, por eso existe una política, pues, que te invita básicamente a regirte de forma ordenada. Si no, imagínate, todo el mundo pediría o haría lo que desearía, ¿no? Así es mi apreciado Nilder. ¿Contento, satisfecho con la respuesta? ¿Iba por allí? Sí, sí, genial, ¿ah? Genial la respuesta. Para cerrar, una consulta más, si me Claro que permite. sí, Mire, claro que sí. las políticas de la empresa cuentan con que, ese en otro aspecto, pues, ¿no? En este caso le vamos a la pregunta. Sí. Digamos, cuentan los errores de cada equipo, pues, ¿no? Digamos, los errores que cuentan el equipo de producción, el equipo de sanidad, en este caso, y como Ujú. equipo yo estoy encargado de, digamos, de almacén. Correcto. Ahora, cada error de mi equipo es contabilidad como que te dan tus 20 puntos para mí y cada error de mi equipo me resta 1, 2, 1.5, digamos. Eso es Ya. un medible. Ahora, ¿cómo contrarrestaría este caso o estos sucesos en su experiencia? O sea, cómo lograría reducir básicamente la incidencia Ajá. de cuellos de botella en este caso en favor de tu equipo? ¿Me dices eso? Sí, correcto, correcto. Ese es Bien. con más exactitud la pregunta. Mira, estimado Nilder, te voy a responder en base a mi experiencia. Es importante, sumamente importante, cuando tienes el primer paso a tu mano, que es la selección del personal. O sea, tienes que aproximar, hay un error, hoy en día hay una evolución en el tema de recursos humanos que se habla de acuerdo a las competencias. Ya no más se está tomando importancia al tema formativo. O sea, yo puedo ser administrador, correcto, listo, pero
yo necesito más que ello, te dice. Y por lo tanto, ¿qué necesito básicamente? Adecuar las competencias de esta persona que está siguiendo el proceso de selección a los objetivos de mi área. Eso es lo primero. Lo segundo, que puedas comprometerlo. Si tú llegas básicamente a comprometer a esta persona, significa que has mostrado básicamente las políticas. Fíjate, porque muchas personas creen que las políticas están hechas solamente para guardarlas y creen que el colaborador debe ser aquella persona que deba ir y hacer esto. Buenas tardes, por favor, ¿me puede dar las políticas? Y no es así. Las políticas están para ser socializadas. Si no se socializa, si no se capacita al personal teniendo en cuenta las políticas, las normativas, esto viene a ser parte de la administración estratégica que tú, mi apreciado Nilder, debes tener con tu equipo. Y cuando se habla básicamente de estrategia es hacerlos parte de tu estrategia. O sea, no es que tú como responsable, tú eres el que toma la decisión de las estrategias y tú eres quien las acaba las estrategias. No, tú eres quien fomenta la intención de crear la estrategia, tu idea, tu perspectiva de lo que buscas. Pero sin embargo, quienes van a crear las estrategias o cómo deberías hacerlas es alineándolos básicamente a ser parte de la estrategia a todos tus compañeros, a todos tus colaboradores. Eso a mí me ha servido muchísimo, el saber empoderar, porque, no sé, por ahí, si está Karen, me va a dar fe de lo siguiente. En Palmas del Chanusi tuvimos una pésima experiencia, bueno, yo, ¿no? Trabajando con una compañera que hasta el día de hoy la recuerdo, pero la recuerdo de forma negativa. Y no solo yo, sino que muchas personas que trabajaron allí tienen recuerdos de ella. Muy mala persona. Le gustaba absorber todo lo que tenía y no expulsar, es decir, no compartía. Si a ti te pasaba algo bueno, se acercaba a querer beneficio ella, pero si ella recibía algo bueno, se lo absorbía para ella. No, yo sé, pero ¿qué es? No, comparte. ¿Y qué ha sido la capacitación? Ay, no, tú tienes que ir. Entonces, no es la forma. El compartir, el fomentar una cultura, mi apreciado Nilder, fomentar una cultura de participación, de cero chisme, de lograr el objetivo en conjunto, te va a servir un montón, mi apreciado amigo, en mi experiencia. De acuerdo, estimado. Muy claro amable. la- Bueno, mis apreciados amigos, no sé si estamos allí, estamos todos. ¿Alguna pregunta adicional que deseen hacer? No, Magister, todo claro. Sí, estamos acá todavía. Perfecto, Karen. Y no me digas magíster, por favor, que me hace sentir viejito. Tú sabes que mi nombre es Jim y Sí, no hay pero problema. el respeto por por tu amplia carrera en realidad, pues, y por haber sido compañeros de trabajo que de una u otra forma también hemos compartido, pues, no momentos, temas laborales, entonces ese respeto eso hace que te siga llamando Magister. No, mi apreciada Karen, al contrario, también tengo muy buenos recuerdos tuyos, como entre ellos que me permitías tener doble ración. Perdón, es una anécdota graciosa que tenemos ahí. Pero gracias por todo, jóvenes. Ha sido un placer. Gema, imagino que ya estás ahí. Quiero hacer llegar a través tuyo mi agradecimiento a Lucía, a Félix, a cada uno de las personas que me ha permitido gozar junto a los jóvenes en base a esta experiencia, ¿no? De compartir los conocimientos, ¿no? Que como le decía Nilder, que lo mejor. No hay cultura más hermosa que el compartir. El que no comparte es como una biblioteca olvidada. Tanto conocimiento para nada. Entonces, igual que los libros están hechos para aprender, pero también para compartirlos. Y eso yo lo que le digo a mi hijo, ¿no? Cada vez que tengas un libro y termines de leer,
aunque sea, dónalo, regálale a alguien que lo quiera hacer. Así que muchas gracias, muy amable con todos. Si no hay más, mi apreciada Gema, me paso a retirar. Les agradezco a todos, les deseo lo mejor y que en algún momento de la vida nos crucemos, y gracias por todo, pues. Nos vemos, teacher. Gracias por su enseñanza. Gracias, profesor. Gracias con todo.